Doctor Yunis, muy buenos días, me complace mucho saludarlo. Buenos días, don Juan, ¿cómo está usted? Bien, señor, él es el eminente genetista colombiano, el investigador Emilio Yunis, que no solo ha hecho una formidable tarea a lo largo de su vida, sino que forma parte de una admirable familia de científicos. Doctor Yunis, en su carácter de genetista y de investigador, nos gustaría que usted nos ayudara a entender lo que acaba de ocurrir, la elaboración de la primera célula artificial controlada por los genes. Ya Craig Venter, quien es el director de ese laboratorio y que había participado en la construcción del genoma humano para allá en el año 2000, que tenía una fábrica que se llamaba, una empresa que se llamaba Celera, ahora tiene un instituto propio, ya había anunciado que con unos cuantos genes, unos genes pocos, se podía controlar lo que podría ser la replicación de un organismo vivo. Lo que hizo hoy, o lo que se anuncia mejor en la publicación de la revista Science, del 14 de mayo o algo así, 15 de mayo, y que la prensa está publicando a nivel mundial, es lo siguiente. Él tomó una bacteria y elaboró sintéticamente el genoma de esa bacteria. Luego tomó otra, le quitó el material genético, le introdujo el material que había elaborado sintéticamente para que se comportara como una bacteria autorreplicándose y haciendo la fisión bacteriana, o sea, multiplicando ese número de bacterias. De esta manera, entonces, puede crear una célula viva. Una bacteria no tiene un núcleo envuelto en una membrana, sino que generalmente se acepta que es un solo cromosoma, dotada de unos genes específicos que se le pueden dar sintéticamente, y por lo tanto puede crear entonces un organismo bacteriano a voluntad con la síntesis que se haya programado de genes para dotarlos. Entonces dicen que puede ser altruista, pero hay quienes dicen que puede ser maligno, que puede ser negativo. De la misma manera como se puede construir este organismo para que se multiplique indefinidamente como una bacteria y pueda hacer síntesis de productos benéficos para el hombre, vacunas, fijación de nitrógeno atmosférico, cambios del CO2, etcétera, pueden también propagarse genes anómalos a través de un organismo creado en el laboratorio y autorreplicándose. Doctor Yunis, en la práctica, ¿este avance qué significa? Es decir, ¿abre la puerta a qué tipo de posibles, oportunidades científicas para la humanidad? Exactamente, ¿qué va a aportar esto? Científicamente es un avance descomunal, yo diría. Controlar, es dotar de un genoma, de un código genético sintético elaborado en un laboratorio, a un cascarón de una bacteria en el cual se mete para que haga la autorreplicación y se propague indefinidamente como se propagan las bacterias hoy, que lo hacen por fisión, de tal manera que en cuanto avance es un código genético controlado, producido en el laboratorio sintéticamente, dotado de unos genes que pueden hacer o maravillas para la vida o pueden hacer daños increíbles para la vida. Ese es el gran riesgo siempre de la ciencia. Doctor Yunis, sus conocimientos en materia genética le indican que este hallazgo de esta elaboración de una primera célula artificial podría en el futuro permitir cambiar, por ejemplo, en un organismo humano, células cancerosas por células nuevas artificiales. Claro, cómo no, y se podría introducir por medio de este organismo sintético
genes correctores de un daño genético que pueda ser o del adulto o aún potencialmente embrionarios. Esto tendría enormes posibilidades. Uno de los riesgos mayores es que no se controle altruistamente, con una finalidad altruista, sino que pueda caer en el riesgo de que sea patentado, tenga el beneficio económico, tenga un pensamiento maligno detrás, o que pueda emplearse positivamente dentro de un fin que llamamos genéricamente altruista para la humanidad. Por ejemplo, usted acaba de dar una noticia de la bahía de Cartagena, o se tiene el problema del Golfo, del petróleo regándose. Un organismo de esta naturaleza podría hacer ese tipo de control. Doctor Yunis, Craig Venter, precisamente el genetista del que hemos venido hablando, uno de los genetistas más reputados del mundo, ha dicho una frase que a mucha gente tiene pensando. Dice: este es un paso importante tanto científica como filosóficamente. Ciertamente cambia mis opiniones sobre la definición de la vida y sobre cómo funciona la vida. Para usted como genetista, ¿qué interpretación tiene desde ese punto de vista filosófico y la posibilidad de que el hombre empiece a crear vida este hallazgo? Para el científico y para un científico radical, la vida empieza cuando se hace la primera molécula capaz de autorreplicarse y capaz de informar, de hacer la información para que se sinteticen proteínas, que es la base de la vida que nosotros conocemos. Nosotros no conocemos otra vida sino la vida que está fundamentada en proteínas, en carne, en ese tipo de moléculas de cadenas de aminoácidos que hacen la proteína y que nosotros sabemos que ha hecho décadas, centenares de años de la investigación, con unos organismos que acumulan la nutrición y otros que nos aprovechamos de esos organismos que acumulan la producción de nutrientes, como son las plantas por una parte y los animales, que nos beneficiamos de lo que las plantas acumulan para hacer esa construcción de la vida con base en proteínas. De modo que esto es un paso para decir: la vida, la molécula autorreplicante, y que puede, o sea, que se replica a sí misma y que puede ordenar la información de unas moléculas proteicas, se puede crear en el laboratorio, se puede recrear lo que se estaba diciendo del caldo primitivo que hizo la primera molécula de ADN para hacer de allí todo el desarrollo evolutivo de la vida codificada por un genoma y que ordena la síntesis de unas proteínas. En ese sentido, creo yo que se debe interpretar lo que Venter ha dicho, que para la ciencia es solamente de ese carácter. El científico asume que se produjo originariamente la primera molécula capaz de autorreplicarse y capaz de organizar la síntesis de proteínas para hacer lo que se llama vida, y de allí darse toda la evolución de la vida que nosotros conocemos.